hombre de la niebla, de Agatha Christie. Tommy no estaba satisfecho de la vida. Los brillantes detectives de Blunt habían experimentado un revés que les afectó tanto al bolsillo como a su orgullo personal. Llamados profesionalmente a dilucidar el misterio del robo de un collar de perlas en Adlington Hall, los brillantes detectives de Blunt fracasaron en la empresa. Mientras Tommy, disfrazado de pastor protestante, seguía la pista de una condesa muy aficionada, por cierto, a la ruleta y al baccarat, y Tuppence a un sobrino de la casa, el inspector local, sin grandes esfuerzos, había arrestado a uno de sus lacayos, pájaro bien conocido en jefatura y que al instante admitió su culpabilidad. Tommy y Tuppence, por lo tanto, hubieron de retirarse mohínos y apenados y se hallaban ahora tomando sendos combinados en el salón de bebidas del Hotel Hadlington. Tommy llevaba aún su disfraz de clérigo. «Veo que esto de representar al padre Brown», dijo éste con lúgubre acento, «tiene también sus problemas». «Naturalmente», respondió Tuppence. «Lo que hace falta es saber crearse una atmósfera apropiada desde el principio. Obrar con naturalidad. Los acontecimientos vienen después por sí solos. ¿Comprendes la idea?» «Sí, bien. Creo que es hora ya de que volvamos a la ciudad. Quién sabe si todavía el destino nos deparará alguna sorpresa antes de que lleguemos a la estación». El contenido del vaso que había acercado a sus labios se derramó súbitamente bajo el impulso de una fuerte palmada que alguien inopinadamente le había dado por la espalda, mientras una voz que hacía perfecto juego con la acción le saludaba ruidosamente. «Pero si es Tommy, Tuppence, ¿dónde demonios os metéis, que según mis cálculos hace varios años que no os veo?» «Bolger», exclamó Tommy con alegría, dejando en la mesa lo que había quedado de su combinado y volviéndose para mirar al intruso, hombre de unos 30 años, corpulento y vestido con ropa de jugar al golf. Oye», dijo Bolger, cuyo nombre, diremos de paso, no era Bolger, sino Marvin Scott. «No sabía que te hubieses ordenado. La verdad me sorprende verte con esta ropa». Tuppence soltó una carcajada que acabó por desconcertar a Tommy. De pronto, ambos se dieron cuenta de la presencia de una cuarta persona. Era una joven alta, esbelta, de cabello rubio y ojos grandes y azules, llamativamente hermosa, vestida con elegante contraste de raso negro y pieles de armiño y largos pendientes cuajados de valiosas perlas. Sonreía con esa complacencia que da la seguridad de ser quizá la mujer más admirada de Inglaterra, tal vez del mundo entero. Y no es que fuese vana, ¿no? Simplemente lo sabía, eso era todo. Tommy y Tuppence la reconocieron al instante. La habían visto 3 veces en El secreto del corazón y otras tantas en su gran éxito Columnas de fuego. No había actriz en Inglaterra que tuviese la habilidad de cautivar al auditorio como Gilda Glenn. Estaba considerada como la mujer más hermosa de Inglaterra. También se rumoreaba que su belleza corría pareja con su estupidez. «Antiguos amigos míos, Miss Glenn», dijo Scott, con un matiz de disculpa en su voz por haberse, siquiera por un solo instante, olvidado de tan radiante criatura. «Tommy y Mrs. Tuppence, permítanme que les presente a Miss Gilda Glenn». El timbre de orgullo que había en su voz era inconfundible. El mero hecho de ser visto en compañía de la famosa artista debía parecerle un honor, el más grande. «¿Es usted verdaderamente sacerdote?», preguntó la joven. «Pocos en realidad somos lo que aparentamos ser», contestó Tommy cortésmente. «Mi profesión no difiere grandemente de la sacerdotal. No puedo dar absoluciones, pero sí escuchar una confesión. Yo...» «No le haga caso», interrumpió Scott. «Se está burlando de usted». «No comprendo entonces por qué razón viste de ese modo, a menos que...» «No», se apresuró a declarar Tommy. «No soy ningún fugitivo de la justicia, sino todo lo contrario». «Oh,
exclamó ella, frunciendo el ceño y mirándole con ojos de sorpresa. No sé si me habrá entendido, se dijo Tommy para sí, y añadió en voz alta cambiando de conversación. ¿Sabes a qué hora pasa el próximo tren para Londres, Bulgar? Tenemos que salir sin pérdida de tiempo. ¿Cuánto hay de aquí a la estación? 10 minutos a pie, pero no tengas prisa, son las 6:20 y el próximo no pasará hasta las 6:35. Acabamos de perder uno. ¿Por dónde se va a la estación? Primero tomas a la izquierda y después, espera, sí, lo mejor es que vayas por la avenida Morgan. ¿La avenida Morgan?, interrumpió Miss Glen con violencia y mirándole con ojos espantados. Yo sé en lo que piensa, dijo Scott riendo. En el fantasma. La avenida Morgan linda en uno de sus lados con el cementerio, y existe la leyenda de que un policía que falleció de muerte violenta sale de su tumba y monta su guardia como de costumbre a lo largo de la avenida Morgan. Será una ridiculez, pero lo cierto es que hay muchas personas que juran haberlo visto. ¿Un policía?, preguntó Miss Glen estremeciéndose. ¿Pero es que hay todavía quien crea en semejante tontería? A continuación se levantó y se despidió dando un vago y general adiós. Durante toda la conversación había hecho caso omiso de Tuppence y al marcharse ni siquiera se dignó a echar una mirada en su dirección. Al llegar a la puerta se tropezó con un hombre alto de cabellos grises y cara arrebolada, que lanzó una exclamación de sorpresa al verla. Posó una mano sobre el brazo de la actriz y ambos salieron charlando animadamente. «Hermosa criatura, ¿no te parece?», dijo Scott, «pero con menos sesos que un mosquito. Corre la noticia que va a casarse con Lord Leconbury, ese con quien precisamente acaba de encontrarse». «No es ningún tipo como para enloquecer a nadie», observó Tuppence. Scott se encogió de hombros. «No, pero tiene un título y es rico por añadidura», comentó. «¿Qué más puede pedir una mujer así? Nadie conoce su pasado ni a qué clase social pertenece. Hay quien supone que viene del arroyo. Su presencia en este lugar es un tanto misteriosa. No se hospeda en el hotel y al preguntarle yo dónde lo hacía me contestó con modales propios de una verdulera, por lo visto los únicos que ella ha aprendido. Que me maten si la entiendo». Scott se encogió de hombros, consultó su reloj y lanzó una exclamación. «Tengo que marcharme. Vaya, me alegro de haberos visto y espero que volvamos a encontrarnos una noche en la ciudad. Hasta pronto». No hizo más que despedirse cuando se presentó un botones con una bandeja y un sobre en ella. No llevaba dirección alguna. «Es para usted, señor», dijo a Tommy, «de parte de Miss Gilda Glen». Tommy lo rasgó y leyó con curiosidad su contenido. Decía: «No estoy segura de ello, pero creo que podría ayudarme. Ya que va usted camino de la estación, ¿sería tan amable de pasar por la Casa Blanca de la avenida Morgan a las 6:10? Su afectísima Gilda Glen». Tommy hizo una señal afirmativa al botones que partió. Después pasó la nota a Tuppence. «Extraordinario», comentó ella. «Quizá siga creyendo que eres un sacerdote». «No», dijo Tommy pensativamente. «Yo creo que es precisamente porque ha adivinado que no lo soy. Hombre, ¿quién es este?» Este era un joven de cabellos rojizos, mentón firme y contraído, aspecto belicoso y vestimenta deplorablemente descuidada y sucia. Había entrado en el salón y se paseaba de arriba a abajo murmurando entre dientes palabras ininteligibles. De pronto se dejó caer sobre una silla que había junto a la joven pareja y la contempló fijamente durante unos instantes. «Al cuerno con todas las mujeres», exclamó mirando ferozmente a Tuppence. «Sí, señora, lo digo yo. ¿Tiene usted algo que objetar? ¿Por qué no llama a un camarero y dice que me echen del hotel? No sería la primera vez que lo han hecho. ¿Acaso no ha de poder uno decir nunca lo que piensa? ¿Por qué hemos de ser unos meros autómatas y hablar siempre como hablan los demás? ¿Por qué tratar de parecer cortés y afable cuando mi mayor satisfacción ahora sería la de agarrar a alguien por el cogote y oprimírselo hasta que exhalara su último suspiro?» Se detuvo. «¿Se refiere usted a cualquiera o a alguien en particular?»,
le preguntó sonriente Tuppence. A alguien en particular, respondió el joven con mirada torva. Eso me suena a algo interesante, insistió Tuppence. ¿Por qué no nos dice algo más de lo que le pasa? Me llamo Reilly, prosiguió el malhumorado muchacho. James Reilly. Quizá hayan oído ustedes hablar de mí. Escribí un pequeño volumen de poemas pacifistas, no del todo malos, aunque me esté mal el decirlo. ¿Poemas pacifistas? Interrogó Tuppence. Sí, ¿por qué no? Interrogó agresivamente Mr. Reilly. Oh, no, por nada, se apresuró a contestar Tuppence. He sido siempre partidario de la paz, añadió Mr. Reilly con fiereza. Al demonio con todas las guerras, y con las mujeres también, mujeres. ¿Vio usted una muchacha que no hace mucho salió por esta puerta? Dice llamarse Gilda Glenn. Gilda Glenn, no sabe usted cómo ha querido a esa mujer. Y ella a mí, se lo aseguro. Si le queda un solo vestigio de corazón, ha de ser mío por fuerza, y como intente vendérselo a ese mamarracho de Leconbury, le juro que la mato como que me llamo Reilly. Al acabar de decir estas palabras, volvió a levantarse y abandonó el salón de la misma forma como había entrado. Tommy enarcó las cejas. «Vaya un caballero más excitable», murmuró. «Bueno, Tuppence, ¿nos vamos?» Al salir del hotel, una densa bruma iba extendiéndose lentamente por todos los alrededores. Siguiendo las instrucciones del escort, se dirigieron a la izquierda y a los pocos minutos llegaron a un cruce con un postindicador que decía Avenida Morgan. Al lado izquierdo de la avenida se alzaban los altos muros del cementerio. A su derecha, una hilera de pequeñas casas seguidas por un crecido seto que se perdía en la niebla. «Tommy», dijo Tuppence, «empiezo a estar nerviosa. Esa neblina y este silencio me hace el efecto de que estamos en un desierto». «No te preocupes», le contestó Tommy, «es consecuencia de no poder ver con claridad». Tuppence asintió con un ligero movimiento de cabeza. «¿Qué es eso?», preguntó de pronto. «¿El qué? Me pareció oír unos pasos detrás de nosotros». «Como no contengas esos nervios, no tardarás en ver el alma del policía ese que nos contaba Bolger. Cálmate, mujer. ¿Temes acaso que se presente y te agarre de pronto por la espalda?» Tuppence emitió un agudo chillido. «Por lo que más quieras, Tommy, no vuelvas a mencionar a ese fantasma». Volvió la cabeza tratando de penetrar el espeso sudario que en blandos jirones parecía amenazar envolverles. «Otra vez los pasos», susurró como temerosa de oír el sonido de su propia voz. «No, ahora los oigo por delante. Oh, Tommy, no me digas que tú no los oyes». Sí que los oigo, pero no delante sino detrás. Quizá alguien que como nosotros vaya camino de la estación. Me gustaría...» Se paró de pronto, escuchando atentamente, mientras Tuppence sofocaba el grito que estuvo a punto de salírsele de la garganta. La cortina de bruma que había frente a ellos se abrió de pronto como por arte de encantamiento, y a 6 metros apareció la gigantesca figura de un policía. Después, y a medida que iba acentuándose el desgarro producido en el velo blanco, pudieron ver a la derecha los vagos contornos de una casa pintada de blanco. «Vamos, Tuppence», dijo Tommy. «Como ves, no hay nada que temer». Pero al ir a ponerse en movimiento, un nuevo rumor de pasos les obligó a prolongar su quietud unos instantes. Un hombre pasó de largo no lejos del lugar en que ellos se encontraban, abrió la verja de hierro de la Casa Blanca, subió los pocos escalones que conducían hasta la puerta y la golpeó ruidosamente con la aldaba que colgaba de ella. Le fue permitida la entrada en el momento en que el matrimonio llegaba junto al policía, que al parecer había también observado con curiosidad la escena. «El caballero, por lo visto, tiene mucha prisa», comentó el agente de la ley. Hablaba con voz reposada, como si encontrase dificultad en coordinar sus pensamientos. «Sí, es de esos que parecen llegar siempre tarde a todas partes», observó Tommy. La mirada del policía, lenta y suspicazmente, fue a posarse en la cara de Tommy. «¿Amigo suyo por casualidad?», preguntó con intención. «No», respondió aquel, «no es amigo mío, pero da las circunstancias de que le conozco. Se llama Reilly». «Ah», exclamó el policía,
Bien, voy a continuar mi ronda. ¿Puede usted decirme primero cuál es la Casa Blanca? Esa misma, dijo acompañando las palabras con un gesto de la cabeza. La casa habitada por Mrs. Honeycott. Se detuvo y añadió, evidentemente con la idea de dar una valiosísima información. Es una neurasténica, siempre soñando con ladrones y pidiéndome que vigile la casa. Cuando las mujeres llegan a cierta edad se vuelven insoportables. ¿Dice usted que de cierta edad? ¿Y no sabe usted si hay alguna joven con ella? ¿Una joven?, contestó el policía reflexionando unos instantes. No recuerdo ninguna en este momento. Quizá no vive aquí, Tommy, interpuso Tuppence. De todos modos, es posible que no haya llegado todavía. Salió del bar casi al mismo tiempo que nosotros. Ah, dijo de pronto el policía. Ahora que me acuerdo, sí, una joven entró hace poco por esa puerta. La vi en el preciso momento en que tomé esta dirección. Hará de esto unos 3 o 4 minutos. ¿Recuerda usted si llevaba unas pieles de armiño?, preguntó Tuppence con ansiedad. Sí, llevaba algo así como una piel de conejo blanco alrededor del cuello. Tuppence se echó a reír. El policía se alejó por donde había venido y la pareja se dispuso a franquear la verja de hierro de la Casa Blanca. De pronto se oyó un apagado grito que partía del interior de la casa y casi inmediatamente después se abrió la puerta y apareció Reilly, que bajó apresuradamente los escalones que daban acceso a la misma. Tenía las facciones desencajadas y un extraño fulgor brillaba en sus pupilas. Pasó tambaleándose junto a Tommy y Tuppence, al parecer sin verles, y mascullando asustado para sí. «¡Dios mío, Dios mío, Dios mío!». Se apoyó unos instantes en la verja y después, como impulsado por un súbito terror, echó a correr en la dirección que tomara antes el policía. Tommy y Tuppence se miraron sorprendidos. «Algo ha sucedido en esa casa», dijo Tommy, «para haberse asustado de ese modo nuestro amigo Reilly». Tuppence pasó distraídamente un dedo por los barrotes de la verja. «Ha debido mancharse la mano con pintura encarnada en alguna parte», observó. Gruñó Tommy. «Creo que lo mejor será que entremos inmediatamente. No me gusta nada ese asunto». En la puerta de la casa una sirvienta con blanca cofia permanecía muda de indignación. «¿Ha visto usted una cosa semejante, padre?», estalló con furia en el momento que Tommy ascendía los escalones. «Ese hombre viene aquí, pregunta por la señorita y sin esperar a que le dieran permiso se lanza escaleras arriba. De pronto oímos un grito. ¿Qué otra cosa podría haber hecho la pobre niña al ver a un lunático así? Y vemos que baja de nuevo, esta vez pálido como un difunto. Que Dios me castigue si entiendo lo que significa todo esto». «Aquí está la señora», anunció inmediatamente Ellen. Se hizo a un lado y Tommy se encontró frente a frente con una mujer de mediana edad, cabellos grises, ojos azules e inexpresivos y cuerpo enjuto vestido de negro, salpicado de abalorios del mismo color. «Mrs. Honeycott», dijo Tommy, «he venido a ver a Miss Glen». Mrs. Honeycott miró primero a Tommy y después a Tuppence, a ésta con más detenimiento y como tomando buena nota de los detalles de su apariencia personal. «¿Ah, sí?», respondió. «Entonces tengan la bondad de pasar». Les condujo a lo largo del vestíbulo hasta una habitación situada en la parte posterior de la casa. Daba al jardín y, aunque de tamaño mediano, parecía más pequeña debido al número de mesas y sillas esparcidas en ella. Un gran fuego ardía en la chimenea. El papel que cubría las paredes era de color gris con un festón de rosas que circundaba su parte posterior. Una gran cantidad de grabados y cuadros colgaban de las paredes. Era una salita imposible de asociar con la lujosa personalidad de Miss Hilda Glen. «Siéntense», indicó Mrs. Honeycott. «Comenzaré diciendo que no me sorprende la presencia de un sacerdote en mi casa, sobre todo en estos momentos. Gilda, falta quizá de sólidos principios, ha escogido un mal camino. Dios ilumine su cerebro. Tengo entendido, Mrs. Honeycott, que Miss Glen está aquí». «Así es. Tenga presente que yo no apruebo su conducta. Un casamiento es un casamiento y el marido es siempre el marido. Y quien siembra vientos acabará tarde o temprano por recoger tempestades». «No comprendo bien lo que me dice», replicó Tommy un tanto confuso. «Me lo figuro. Por eso les hice pasar a esta habitación.
podrá usted ir a ver a Gilda después de que les haya puesto en antecedentes. Vino a mí, figúrese, después de tantos años, y me pidió que la ayudara. Quería que yo fuese a ver a ese hombre y le convenciera sobre la necesidad de aceptar un divorcio. Le dije, sin embargo, que nada tenía que ver yo con esta cuestión. El divorcio es un pecado. Sin embargo, era mi hermana y no pude por menos que recibirla en mi casa. ¿Su hermana?, exclamó Tommy. Sí, Gilda es mi hermana. ¿No se lo ha dicho acaso? Tommy se quedó con la boca abierta. La cosa parecía fantásticamente imposible. Después recordó que aquella belleza angélica de Gilda Glenn había estado en boga durante un buen número de años. Él mismo había sido llevado a verla cuando aún era un niño. Sí, era posible. Pero qué contraste. De modo que era de esta sencilla pero respetable familia de donde Gilda procedía. Qué bien había sabido guardar el secreto. Aún no entiendo claramente lo que acaba de decir, dijo Tommy. ¿Dice usted que su hermana está casada? Se escapó para casarse cuando aún no había cumplido los 17, explicó sucintamente Mrs. Honeycott. Un muchacho vulgar, muy por debajo de su condición, y teniendo por padre como tenía un pastor. Una verdadera desgracia. Después abandonó el domicilio conyugal para dedicarse a las tablas. Una cómica, qué vergüenza. No recuerdo haber pisado un teatro en mi vida, y ahora, después de transcurridos tantos años, quiere divorciarse del hombre a quien voluntariamente escogió como compañero para casarse, según dice, con uno de esos viejos de la nobleza. Pero el marido sigue firme en sus 13, no se aviene a componendas de esa clase, y no seré yo quien trate de disuadirle de su determinación. Al contrario, se lo apruebo. ¿Cómo se llama el marido, señora?, preguntó de pronto Tommy. Pues no me acuerdo. Hace ya cerca de 20 años que no he vuelto a oír su nombre. Mi padre prohibió que fuese pronunciado en esta casa. ¿No sería acaso Reilly? Pudiera ser, pero no lo afirmo. Se me ha ido de la memoria. Me refiero al hombre que acaba de salir. ¿Quién? ¿Ese desquiciado? No, por Dios. Yo había estado en la cocina dando órdenes a Ellen. Acababa de entrar en esta habitación cuando se me ocurrió pensar en Gilda. ¿Habrá vuelto ya?, me pregunté. No necesitaba llamar, puesto que llevaba consigo su llave. De pronto oí sus pasos. Debió detenerse 1 o 2 minutos en el vestíbulo y después prosiguió escaleras arriba. Unos 3 minutos después hubo una especie de conmoción. Alguien aporreaba violentamente la puerta. Salí al vestíbulo a tiempo de ver a un hombre subir apresuradamente las escaleras. Luego sonó un grito y segundos más tarde vi bajar al intruso, pálido como un difunto, y salir disparado como alma que lleva el diablo. Tommy se levantó. Mrs. Honeycott, creo que deberíamos enterarnos de lo que sucede. ¿Hay algo pintado recientemente de rojo en la casa? No, nada. Me lo temía, dijo Tommy con gravedad. Por favor, no perdamos tiempo y llévenos a las habitaciones de su hermana. Silenciada momentáneamente, Mrs. Honeycott hizo lo que le pedían. Subió las escaleras seguida de Tommy y de Tuppence y abrió la primera puerta que daba al rellano. De pronto emitió un agudo chillido y retrocedió espantada. Una figura inmóvil, vestida de negro, yacía tendida grotescamente en el sofá. Su cara estaba intacta, cerrados los ojos como si durmiese un apacible sueño. La herida, con fractura de cráneo, aparecía a un lado de la cabeza y había sido producida, sin duda, por un objeto liso y romo. Un charco de sangre manchaba el suelo y una parte de la alfombra que había extendida bajo el sofá. Tommy examinó conmovido la postrada figura. Después de todo, murmuró, no la ha estrangulado como decía. ¿Qué quiere usted dar a entender? ¿Quién dijo eso?, preguntó extrañada Mrs. Honeycott. ¿Está muerta, acaso? Sí, Mrs. Honeycott, está muerta, asesinada. Y la pregunta es ¿por quién? No es que existan grandes dudas, pero nunca me figuré que un hombre tan exaltado y vocinglero fuese capaz de cometer un acto así. Se detuvo unos instantes. Después se volvió a Tuppence con decisión. Vete a buscar a un policía o telefonea al prefecto desde cualquier parte. Tuppence asintió. Estaba intensamente pálida. Tommy condujo de nuevo a Mrs. Honeycott al piso inferior.
No quiero que exista la más mínima equivocación acerca de lo que voy a preguntarle, dijo. ¿Recuerda usted con exactitud la hora en que vino su hermana? Sí, le recuerdo perfectamente, porque fue en el momento en que, como todos los días, acostumbro a poner en hora el reloj del comedor. Siempre adelanta unos 5 minutos. El mío, que es un verdadero cronómetro, marcaba las 6:08. Tommy hizo un gesto afirmativo. Concordaba perfectamente con lo dicho por el policía. Este había visto a la mujer de las pieles blancas atravesar la puerta de la verja unos 3 minutos antes de que él y su esposa llegasen a su lado. También recordaba haber consultado su propio reloj y haber anotado que pasaba 1 minuto de la hora de la cita. Había también la remota posibilidad de que alguien hubiese estado esperando en el cuarto de Gilda, pero de ser así era forzoso que siguiera oculto en algún rincón del mismo. Con excepción de Reilly, no se había visto salir de él a nadie. Volvió a subir las escaleras e hizo un detenido examen de la habitación. No había nadie. Más tarde comunicó la noticia a Ellen, quien, después de hacer infinidad de aspavientos e invocar a todos los santos del calendario, se avino a contestar algunas preguntas. Si aquella tarde había venido alguien preguntando por Miss Glen, no, nadie. Si había estado ella en las habitaciones superiores, como siempre, a descorrer las cortinas, serían las 6 minutos después de esta hora. De todos modos, siempre antes de que aquel loco viniese a turbar la paz de la casa con sus albadonazos. Fue ella quien contestó a la llamada. ¿Qué le parecía el escandaloso visitante? Un asesino de pies a cabeza. Tommy renunció a seguir el interrogatorio. Sentía una curiosa piedad por Reilly, una repugnancia al admitir su culpabilidad. Sin embargo, nadie sino él podían haber asesinado a Gilda Glen, con excepción, muy improbable por cierto, de Ellen y de Mrs. Honeycott. Oyó un rumor de voces en el vestíbulo y al salir se encontró con Tuppence acompañada del policía que encontraron rondando por los alrededores. Este sacó su libro de notas y un despuntado lápiz que se llevó a los labios. Subió a la habitación y examinó a la víctima. No hizo más observación que la de no querer tocar el cadáver por temor, decía, a una seria repulsa de su jefe. Escuchó las confusas e histéricas explicaciones de Miss Honeycott, haciendo de vez en cuando una breve anotación. Tommy logró que saliera al rellano y habló con él unos minutos. «Escuche», dijo Tommy, «usted ha afirmado que vio a la víctima entrar por la puerta de la verja, ¿no es así?» «Sí». «¿Está seguro de que iba sola?» «Segurísimo, no había nadie con ella». «Y en el espacio de tiempo que me dio entre ese momento y el de encontrarnos a nosotros, ¿vio usted a alguien salir de la casa?» «A nadie». «De haber salido, forzosamente tendría usted que haberlo visto, ¿no es así?» «Naturalmente, solo vi al loco ese de quien me hablaron ustedes». La majestad de la ley descendió gravemente las escaleras. Salió y se detuvo breves instantes frente a los blancos barrotes de la puerta del jardín, en los que claramente se veía la impresión sangrienta de una mano. «No cabe duda de que es un novato», dijo compasivamente. «Miren que dejar tras de sí una huella como esta». A continuación se alejó, dispuesto a comunicar su mensaje a la jefatura. El día siguiente del crimen, Tommy y Tuppence continuaban en el Gran Hotel, si bien Tommy había juzgado conveniente desprenderse de su disfraz clerical. James Reilly había sido arrestado y se hallaba bajo la custodia de la policía. Su abogado, Mr. Marvell, acababa de terminar una larga conversación con Tommy acerca de lo ocurrido. «Nunca hubiese creído una cosa así de James Reilly», dijo. «Siempre ha sido violento en el modo de hablar, lo admito, pero no un asesino». Tommy asintió. «Es verdad, quien se va mucho de la lengua no acostumbra a tener energías para la acción. Lo que sí veo es que me obligará a testificar en su contra. Aquella conversación que tuvo conmigo poco antes de que ocurriera el crimen le perjudica considerablemente. Y a pesar de todo no puedo negar que me es simpático y que si lográsemos encontrar otro sospechoso no vacilaría en declararle inocente». «¿Cuál ha sido su versión de los hechos?» «Declara que al llegar él, la mujer estaba ya muerta. Pero eso es imposible, como es natural. Ha echado mano de la primera mentira que le ha venido a la cabeza.
De otro modo, habría que suponer que fue Mrs. Honeycott la responsable de esa muerte, lo cual me parece fantástico en extremo. No, no cabe duda, él es el culpable. Recuerde, además, que la doncella oyó gritar a Miss Glen. La criada... Ah, sí. Tommy quedó silencioso unos instantes. Después dijo pensativamente: «Qué crédulos somos en realidad. Aceptamos las pruebas como si éstas fueran el Evangelio. ¿Y qué son, al fin de cuentas? Solo una impresión llevada al cerebro a través de los sentidos. ¿Y si ésta fuese errónea?». El abogado se encogió de hombros. «Sí, todos sabemos que hay testigos pocos dignos de crédito, testigos que van recordando nuevos detalles a medida que pasa el tiempo y que, sin embargo, no tienen intención alguna de falsear la situación». No me refería solo a esos, me refería a todos nosotros en general, que decimos cosas que difieren de la realidad sin darnos siquiera cuenta de ello. Por ejemplo, usted y yo, sin duda, habremos oído un doble golpe de aldaba y el crujido que produce un papel al pasar por la abertura del buzón. De 10 veces, 9 tendríamos razón, sería el cartero. Pero posiblemente la 10ª sería solo un golfillo que había querido gastarnos una broma. ¿Comprende lo que quiero decir? Sí, sí, contestó Mr. Marvel, arrastrando las palabras. Pero ¿a dónde quiere usted ir a parar con su razonamiento? Creo que ni yo mismo lo sé. No obstante, parece que empiezo a ver las cosas con mayor claridad. Es como lo del bastón, Tuppence. ¿Recuerdas? Un extremo señala en una dirección, el otro en la contraria. Todo consiste en que lo agarres por el lado que más convenga. Las puertas se abren, pero también se cierran. La gente acostumbra a subir las escaleras, pero también suele bajarlas. ¿Y qué quieres decirme con todo ello?, inquirió Tuppence. Es muy fácil, respondió Tommy. Y sin embargo, hace solo un instante que se me ha ocurrido. ¿Cómo sabes que una persona ha entrado en tu casa? Porque oyes abrir y cerrar una puerta, y si además la esperas, estarás convencida de que es ella. ¿Pero quiere esto decir que en realidad alguien ha entrado? ¿No podría haber sido todo lo contrario? ¿Que alguien hubiese salido? Pero Miss Glen no salió. No, ya lo sé, pero pudo muy bien haberlo hecho el asesino. ¿Y cuándo entró ella? Cuando Mrs. Honeycott hablaba con él en la cocina. No la oyeron entrar. Mrs. Honeycott volvió a la sala y en el momento en que se disponía a poner en hora el reloj, le pareció oír ruido en la puerta y creyó que era su hermana que acababa de llegar. Y después, así lo creyó también, la oyó subir las escaleras. Tú mismo lo acabas de decir, oyó que alguien subía las escaleras. Sí, pero no fue Gilda, sino Ellen, la que subió a correr las cortinas de las otras habitaciones. Recordarás que Mrs. Honeycott dijo que su hermana se había detenido unos instantes antes de empezar a subir. Esa pausa fue precisamente el tiempo que Ellen necesitó para venir desde la cocina hasta el vestíbulo. De un pelo estuvo que ésta no viera salir al asesino. «Pero Tommy», exclamó Tuppence, «¿y el grito que ella dio?» El grito lo dio Jane Fraley. ¿No te fijaste en lo chillona que éste tiene la voz? En momentos de gran emoción son muchos los hombres que gritan exactamente igual que una mujer. «Pero ¿y el asesino? Tendríamos que haberlo visto». Y le vimos, y hasta hablamos con él. ¿Recuerdas la forma súbita en que apareció el policía? Eso fue porque acababa de salir de la verja y en el preciso momento en que se hacía un claro en la niebla. Te acordarás de que nos dio un gran susto. Al fin y al cabo, y aunque nunca pensemos en ellos como tales, son hombres como nosotros. Aman y odian como los demás, se casan y... Yo creo que Gilda Glen encontró a su marido en la misma puerta del jardín. Le hizo entrar para resolver de una vez el asunto que entre ambos tenían pendiente. Debieron reñir. Acuérdate de que no es hombre de palabras violentas como Reilly. Debió ofuscarse. La porra que llevaba en la mano debió entrar en juego y...